Seguimos en La Mira, ahora estamos con Lucila Arbolella. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de esto. Yo no sé si se alcanza a ver con la claridad con la que, por ejemplo, se escucha la lluvia en este momento en el estudio. Esto es la fibra óptica. Es más fino que un pelo. Sí. Y por acá pasa el mundo. Sí, y por ese hilito de vidrio plástico transparente que envía impulsos, ¿no? Envía datos a través de impulsos de luz, es que uno podría llegar a bajarse una película en 1 minuto a máxima velocidad hoy en Uruguay. Digo, cuando esto esté activo, ¿no? Cuando esté en absoluto funcionamiento. 1 minuto, una película. ¿No? Va a ser ese gran cambio y de hecho es lo que para Tabaré fue el Ceibal, la fibra óptica puede ser hoy para Mujica, ¿no? Para Mujica. Está en un plan. Vamos a ver una placa que tenemos sobre la inversión que el gobierno va a hacer en esto de la fibra óptica, 550 millones de dólares. Sí. Cuando hablábamos de la importancia de lo que es la fibra óptica es justamente porque se trata de mejorar tecnología para Internet, ¿no? Va a posicionar a Uruguay segundo en América Latina después de Chile en descarga de datos, en rapidez y sobre todo por este segundo punto que es la democratización, ¿no? El acceso a Internet sin costo, ¿no? Y a todo el Uruguay, ese es el gran punto. Hoy está en 166.000 hogares, va a llegar a fin de año en 400.000. A fin de 2015 a ciudades con más de 3.500 hogares. Hoy está en el centro, en Punta Carretas, en Positos, en Buceo, Malvin, Carrasco, y en el interior está en Paysandú, Mercedes, Rivera, Soriano, Tacuarembó, Maldonado y Rocha. Muchas casas están en estos momentos recibiendo trabajadores de Antel que colocan el aparato, pero todavía no funciona hasta que no se active. Hasta que no esté configurado, porque si bien el cable llega a la casa y después se entra, inclusive puede tener el aparatito de la fibra óptica, hasta que Antel no configure este aparato, uno no puede acceder todavía al servicio, aunque lo vea en la casa, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy lo tengo en mi casa, pero no tengo fibra óptica, ni puedo todavía por el momento hacerlo hasta que no tenga una configuración y pueda elegir mi plan después, en una cantidad de planes que hay. Bien. Pero después uno cuando habla de fibra óptica, una de las primeras preguntas es qué es lo de subida, qué es lo de bajada de datos, ¿no? Porque hay dos velocidades. Bueno, y eso es lo importante que... No lo vamos a ver en el cuadro. Ok. Expliquémoslo. ¿Te lo explico un poquito cómo Sí. es? Bueno, hay dos velocidades, una de subida y una de bajada. La de subida es la velocidad a la que uno carga los datos. Cuando uno tiene un mail y pone un adjunto y uno ve que demora un poquito y hasta que no esté terminado uno puede enviar el mail, bueno, eso es la velocidad de subida es lo que determina el tiempo en que uno puede adjuntar ese dato. Y la de descarga, que en realidad es la que más le importa a todo el mundo, es la velocidad a la que uno puede bajar archivos, ya sea desde fotografías hasta películas o lo que sea. Por poner un ejemplo, con el ADSL hoy está entre 2 y 10 megabytes por segundo la descarga y con la fibra óptica va a ser 10 veces más, entre 20 y 120. Exacto, el mínimo de descarga de la fibra óptica es 2 veces el máximo considerando con todo lo ADSL. bueno, ¿no? Sí, con el ADSL. Si el ADSL funciona al máximo. En la descarga, en la subida también, los números son diferentes. Y generalmente la descarga, como en todas las demás, es mayor. La velocidad de descarga es mayor a la de carga. Pero más o menos, si uno, por ejemplo, en una velocidad de 20 de descarga, que va a ser el mínimo, uno va a poder bajar una película en 5 minutos, ya si tiene 100 va a ser en 1 minuto. Y bueno, y este es el gran cambio y la revolución que tiene la fibra óptica en el sentido de la rapidez a la que uno va a tener el acceso a Internet, ¿no? Mucho más sencillo. Pero antes de la idea de hoy es explicar un poquito cómo lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un plan de fibra óptica. Primero vamos a ver un cuadro comparativo que es interesante de ver. Con tarifas. Ahí va, con tarifas. Sí, las tarifas van a depender, de la velocidad. Si uno tiene preferencias por velocidad, va a elegir cierta tarifa, y si uno tiene preferencias por el tope, ¿no? De la cantidad de datos que puede descargar, es que va a entrar a tarifas como las que tenemos acá en pantalla, que son según la cantidad de datos descargados, de 5 GB, 40 GB, 100 GB, hay algunas entre otras, y más o menos se puede ver qué es lo que se puede bajar con cada una de estas. En medio de opciones. 40 GB de 590 pesos se pueden bajar 30 películas en calidad media, 2.000 canciones, 300 fotos digitales y 8 películas en calidad HD. Cada uno contratará el servicio que más le convenga. Hay básicamente un debate en torno a dos aspectos acá, que es, mucha gente le cuestiona a Antel el tener el monopolio sobre los servicios de la tecnología. los servicios de tecnología. En las áreas en las que el monopolio cayó, como la telefonía celular, se demostró que los precios
fueron cayendo. Y lo otro que se le cuestiona a Antel es esto de generalizar la fibra óptica en todo el país, que dice mucha gente que no es necesario. Yo creo que es una apuesta de Antel al futuro, a un país. Es una política que habla de equidad, ¿no? No es de eficiencia en el sentido de que, bueno, veamos cuáles son los precios más competitivos o si esto efectivamente, qué costo va a tener para el Estado, etcétera. Esto es una política también de equidad, ¿no? De lo que decíamos al principio, de democratización del acceso a Internet. Por eso la conexión es gratuita. Por eso la conexión es gratuita y vas a tener la instalación es sin costo, y el primer mes uno va a tener un mes de opción a ver cómo está funcionando y después elegir un plan, que en realidad para elegir un plan la idea es tener 3 cosas en cuenta, que es el promedio que uno consume al mes para saber cuál plan le prefiere. Después, si tiene preferencias por alguna velocidad de descarga, si prefiere pagar más por velocidades más altas. Y después, por supuesto, el presupuesto de cada uno, porque uno puede elegir un plan que después no pueda pagar. Vamos a ver un pequeño tutorial que hicimos para que ustedes sepan cómo averiguar cuál es lo que más le conviene. Si usted quiere colocar la fibra óptica en su casa, antes es recomendable que realice este cálculo para saber cuál es su consumo promedio de datos en Internet. Para eso debe ingresar a la página web de Antel, www.antel.com.uy, y dirigirse al link Antel en línea. Seleccionar la opción Internet y finalmente ingresar al calculador de uso, donde se plantean preguntas como: ¿cuántas horas navega por Internet en el mes? ¿Cuántos mails envía y recibe en el mes? ¿Cuántos videos o avances de películas de 2 minutos mira por mes? Hagamos un cálculo promedio mensual. 150 horas de navegación, 1500 mails enviados y recibidos, 300 mails con adjuntos, 30 mails con fotos, 10 horas conectadas al chat, 2 horas de chat activo, 100 videos de 2 minutos, puede ser una película, y 40 videos de 2 minutos de YouTube, por ejemplo. Todo esto da un total de 2,78 GB de datos utilizados por mes y será el número que deberá tener en cuenta a la hora de contratar un servicio. Si en lugar de 150 horas de navegación mensuales tuviera 300, el doble, el consumo sería de 4,97 GB. Ahí vemos el tutorial. Sí, bueno, últimos 2 consejos. Si alguien quiere saber un poco más de esto, que llame al 0800-3884, que es un servicio de Antel. Y además que cuando elijan el plan tengan en cuenta de que si uno consume 39 gigas, por ejemplo, a veces el plan de 40 puede tener el problema que el dato adicional, ¿no? el gigabyte 41, le va a costar un poco más caro, porque este tipo de planes, bueno, van a penalizar así, ¿no? De esa manera. Entonces capaz convenga contratar uno de 50 o, bueno, ser un poco flexibles en la elección. Lucila, muchísimas gracias.